Es momento de soltar volante, cubrir los ojos, abrir los oídos y a tomar por culo, tías. Estás escuchando Un Huevito de la Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, de herencia emocional y todo lo demás. Esta semana soy yo, queridos, su queridísimo JP, atendiendo el micrófono porque vamos a hablar de las generaciones tristes, de la herencia emocional, de la tristeza como forma de resistencia y del álbum que recientemente se ha convertido en mi mayor obsesión. No olviden seguirnos en redes sociales, @lagallinera, para que nunca pare el cacareo. Gallinas, ya no sé a dónde voy. He creado un gran club que se llama Chavalas Tristes. Y está lleno de Paulas, y Layas, y Anas, y perras y emperatrices. ¡Uy! Van a decir, Jumping JP se volvió loco. Pero no, bebés, eso tan solo es una referencia a el álbum que me está volviendo loco en este momento, del cual les platicaré en un momento. Así que váyanle poniendo una chincheta a esa frase. Y bueno, les quiero contar un poquito de dónde estoy, dónde me presento en este momento, en esta situación. Actualmente estamos grabando en la noche porque ya es abril, chavas, y ya se siente el calor en Guadalajara. Cuando yo grabo tengo que cerrar las ventanas para que no se escuche el ruido de la jungla urbana que es la Perla Tapatía, y simplemente no es negociable cerrar las ventanas durante el día porque me muero de calor. Y por supuesto que mis ventiladores hacen un ruidajal de mercado, entonces ni se diga, dije mejor grabo en la noche. Pero bueno, escucharon la descripción de este capítulo y espero que no piensen que va a ser un capítulo triste, porque por supuesto que no. Si algo es uno reflexivo, si algo es uno esperanzador, si algo es uno maravilloso, magnífico y espectacular, y se los juro y les voy a contar por qué. Quiero que sepan cómo llegué a este maravilloso tema de las generaciones tristes. Llegué a platicar con mi psicólogo. Y ya sé lo que van a decir, JP nos va a dar otra sesión de terapia con consejos de su psicólogo. Y no, pero sí surgió la idea de este huevito en su consultorio, entonces hay que darle crédito a eso. El punto es que llegué y platiqué 1000 sobre este álbum del cual hacía referencia al inicio, que se llama Jesucristo Superstar, interpretado por una artista que se llama Rigoberta Bandini, una española, y es maravilloso. El punto es que este álbum resurgió en mí, trajo muchos recuerdos, muchos sentires, muchos pesares, muchos cuestionamientos, como que muchos sentimientos que me traía la música que escuchaba cuando tenía 16 años, 15 años, esa era. Y en esa era, si no me conocías, yo era como un... Era raro porque yo era muy de que solecito y contento y pero detrás de las cortinas, detrás de la magia, yo era un sad boy de Tumblr. Sí, mucho post muy cringe y de que muchas cosas muy tiqueantes. O sea, lo veo en retrospectiva y me da muchísimo tic, pero algo que le dije a mi psicólogo es que en ese entonces yo me expresaba de cierta y tal manera, ¿no? Mucha tristeza, mucha melancolía en Tumblr específicamente, porque además era anónimo. Y le decía, incluso a pesar de ser anónimo, se siente muchísimo más honesto de lo que se siente en las redes sociales hoy en día. Dije, las redes sociales hoy en día son una basura, todo el mundo hace lo mismo, todos son pinches get ready with me y un día conmigo en la Ciudad de México, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces dije, ¿qué pedo que todo es lo mismo? Antes le dije, yo me sentía más honesto, se sentía como triste, pero a pesar de ser triste estaba padre porque había comunidad y se sentía contracultural, de que ser triste era cool. Y me dijo, bueno, contracultural pues no, porque ya han existido más grupos así, que la tristeza les une en el pasado, y me dio un par de ejemplos y yo, y eso despertó un chip de curiosidad en mi cerebrito. Entonces hablemos de eso, ¿ok? Vamos a hablar de esos grupos y vamos a llegar a una conclusión maravillosa. Entonces les juro, no se me apaniquen, no se me ataquen. Ahí les va. Antes de empezar con todas estas grupos a lo largo de la historia, porque no tenemos mucho tiempo y tenemos muchas notas, entonces ahí les va. Quiero darles poquita terminología para que la tengamos como con chincheta permanente durante todo el huevito, lo tengan presente en el cerebrito. Es momento de soltar volante, cubrir los ojos, abrir los oídos y a tomar por culo, tías. Va. Ahí les va. Número 1, herencia cultural. La herencia cultural según el internet, todo esto es según el internet. Antes de avanzar tengo que decir un mini paréntesis. ¿Se me tronó la tacha haciendo este huevito? Sí. ¿Me tripió muchísimo? Sí. ¿Y estuvo padrísimo? También.
pero de ninguna manera, o sea, no me citen en su tesis, no me arroben en su proyecto de filosofía de la prepa, no sé nada, ¿ok? Esto es el internet y mi curiosidad y ya. Pero bueno, herencia cultural. Según el internet, conjunto de tradiciones, costumbres, valores y expresiones artísticas que se transmiten de generación a generación. Maravilloso. Número 2, generaciones tristes. El término académico que usaré para hacer referencia a estos grupos que voy a mencionar, meramente coloquial, nada académico, yo me lo inventé. Número 3, contracultura, movimiento social que rechaza los valores de la vida vigente y culturas dominantes. Número 4, vamos a hablar de el descontento. Ahora, el descontento es un sentimiento de insatisfacción, molestia o frustración. Punto. De que estoy descontento con mi trabajo, me quiero ir de aquí. Estoy descontento con mi pareja, voy a cortar. Eso es un descontento. Pero nosotros vamos a hablar específicamente de un descontento social. Un descontento social es una forma colectiva de insatisfacción. Now, what does this mean? ¿Qué quieres decir, profesor Juan Pedro? Ok, esto surge cuando amplios sectores de la población perciben que el sistema, sea político, sea económico, sea social, sea cultural, no responde a sus necesidades, a sus expectativas, a sus derechos incluso, y es un descontento que se manifiesta en protestas, en revoluciones, en huelgas, en nuevas expresiones artísticas, de vestimenta, de habla, de lenguaje, todo ese tipo de cosas. Ese es el descontento social. Y me metí en un hoyo en el internet y vi un artículo que escribió un señor que se llama Diego M. Raus. Él es director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, pues Dios bendiga a este señor Diego M. Raus, yo no lo conozco, pero dice así, se los voy a leer. La primera hipótesis para entender esta rabia social es que se trata de un formato de movilización y protesta que es política en sí misma, pero no se dirige a la política. Es decir, no tiene ni pretende tener expectativas de que la política tradicional y representativa dé cuenta, administre, gestione o satisfaga esas demandas y ese descontento. No se les pide nada a los sistemas políticos institucionales, pues no se cree en ellos. Más aún, son parte del problema, no de la solución. Piel chinita, piel chinita, piel chinita, piel chinita. Teniendo todos esos puntos top of mind, vamos a continuar. Ahí les va. El fenómeno de la tristeza histórica es muy interesante porque a lo largo de muchas generaciones, a través de mi investigación, gracias a lo que me dijo mi psicólogo y toda esta curiosidad que me lleva todos los días frente a esta vida, me di cuenta que distintos grupos han encontrado en la tristeza como una forma de identidad, de resistencia, de sensibilidad y, y sí, es como una manera de afrontarse a un mundo que trae más incertidumbres y más dudas de las respuestas que ofrece, ¿no? Entonces chequemos alguno de estos grupos. Lo primero que encontré fue como en la generación la generación silenciosa, aquellos nacidos entre 1928 y 1945, vivían, por ejemplo, en un contexto terrible. Mucha de esta academia y de esta bibliografía que voy a leerles y que todos estos trucos es occidental. Entonces no sé cómo se vive en otros lados del mundo, pero siendo que todos somos humanos, yo creo que se replica, quién sabe, ya veremos. El punto es que 1928 en Estados Unidos al menos era una ruina económica horrible después de la Gran Depresión, fue la Segunda Guerra Mundial también, secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la tristeza que este grupo, que les llaman como los existencialistas, básicamente es una angustia existencial profunda de que todo esto, ¿para qué? ¿Qué está pasando? What's happening? Y también tenemos el surgimiento más adelante, alrededor, a finales de los 45, inicios de los 50, 60, un grupo que se llaman los beatniks, que fueron, según el Internet, una tribu cultural de jóvenes estadounidenses que después de la guerra silenciosa rechazaban el estilo de vida tradicional de su época, la familia perfecta, el trabajo estable, el consumismo, la moral conservadora, etc. No sé si se acuerdan, no sé si a ustedes les enseñaron esto, a mí me enseñaron esto en la secundaria, prepa, quién sabe, que después de la Segunda Guerra Mundial había hasta comunicados gubernamentales en Estados Unidos, de que presidenciales, de que sal y compra, ve y compra. Es lo mejor que puedes hacer para los Estados Unidos de América, para reactivar la economía y todo lo demás. Pues estas personas lo rechazaron. Me encantó porque leí su descripción de qué características. Y dice, viajaban por carretera, vivían en comunidades, escribían poesía libre, exploraban la espiritualidad, el jazz, el sexo, las drogas y la filosofía.
no buscaban el éxito material, sino una experiencia vital más intensa. Su tristeza era un rechazo a la vida sin alma que veían a su alrededor. Esto suena maravilloso. O sea, yo no sé, estoy seguro que atravesaron cosas terribles, pero suena maravilloso. En fin, el resumen del internet dice que esta era como el mundo está roto, pero puedo encontrar una forma de vivirlo diferente, que aún así voy a estar roto yo. ¡Ah! Triste, pero bueno, nos movemos a nuestra siguiente generación. Después de la generación silenciosa siguen los baby boomers. Los baby boomers probablemente son sus abuelos, nacidos entre el 46 y el 64. Aquí, ese grupo triste, el equivalente, por ejemplo, al chico triste de Tumblr de esa era, eran los rockeros poéticos, los rockeros psicodélicos, melancólicos. Aquí vemos, por ejemplo, artistas como Janis Joplin, como Jim Morrison. Es un contexto posguerra y también Guerra Fría, Guerra de Vietnam. Y pasan muchas cosas tristes en Estados Unidos, porque también antes, o sea, durante esta era está también el boom hippie, pero ese boom hippie rápidamente se destruye porque alrededor de los años 70, según el internet, las cosas se vuelven más oscuras. Hay un desencanto increíble, muchísimas adicciones, nihilismo. Está el asesinato de JFK, está el asesinato de Martin Luther King. Entonces, como que todo este amor y paz de los hippies se quiebra, ¿no? Y se vuelve una expresión de tristeza muy, muy melancólica, muy oscura y muy personal. Es muy interesante. Estoy leyendo esto, es muy interesante. Una pieza en el internet me decía que el sueño hippie se convirtió en la resaca cultural, una cosa así. Y dije, oh my God, me tronó la tacha. Pero bueno, continuemos al siguiente grupo. Más adelante, ¿cómo olvidar este gran movimiento que es el movimiento punk? Y el post-punk alrededor de los años, creo que es inicios o mediados de los 70s y inicios de los 80s. El punk nace, ahí les va, la utopía hippie colapsó. Los años 70 se vuelven oscuros. Llegó la crisis económica, el desempleo juvenil, el desencanto político. Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, mucha violencia urbana y desigualdad creciente. Se expresa una tristeza y el quote dice, ya no queremos paz y amor, queremos incendiarlo todo. Es una rabia y una soledad descontrolada. Leí todo esto y ni siquiera voy a empezar a hablar de Reagan porque me emperra ese señor. Y Thatcher, pues también. Y todo tiene dos lados de la moneda, claro, porque si lo ves políticamente hay muchísima gente que le echa todas las flores del mundo a Margaret Thatcher y luego otras que la odian. Sé que los gays o sea, la comunidad LGBT pues no le encanta a esa mujer. Y Reagan ni se diga que negó toda la crisis del SIDA en los 80s en Estados Unidos. Pero bueno, eso no es parte de... El punto es que había gente triste. Y después del movimiento punk tenemos a el movimiento grunge y el movimiento gótico, que esto está más apegado a la generación X. Y aquí ya hay como esa tristeza se refleja más como en la apatía, al menos según el internet. Ya no es una rabia, es una apatía, es un no siento mucho, porque estamos hablando de un contexto en el que ya es mucho más neoliberal, mucho más individualista, y así. Hay mucha crisis de sentido en esta era. Si estuviste en Tumblr como yo, creo que tenemos un entendimiento un tantito más superficial, quizá performativo de lo que es el grunge, pero ajá, todo es lo mismo, todo estamos hablando como de movimientos en los que la tristeza da identidad. Voy a continuar con los millennials porque ahí es donde quizá algunas de nuestras escuchas, o al menos yo me siento más identificado. Tenemos aquí el surgimiento de grupos como el sad Tumblr, o sea, los adolescentes tristes de Tumblr, series como Skins, tenemos obviamente también la cultura emo, que es enorme en esta era también. Crisis que se encontraban en ese momento, por ejemplo, la crisis económica del 2008, está también el 9/11, 11 de septiembre. Siempre se me olvida si es 11 de septiembre o 9 de... No va a ser 9 de noviembre. Qué estúpido me vi. Perdónenme, gallinas. Ok, está el 11 de septiembre, por supuesto. Y sí, aquí creo que al menos de lo que encontré en la investigación y demás, la manera en la que se relata y en la que se vive la tristeza es diferente cada vez. A veces se trae notas de rabia, a veces trae notas de existencialismo. En esta ocasión de los millennials, de las identidades emo y sad y indie y todo eso, es más bien vulnerable. Es de que
soy vulnerable, soy frágil y puedo hacerlo y tengo derecho a hacerlo y ya. Y después tenemos a la generación Z, que híjole, aquí se pone fuerte, chavas, porque ya estamos, pues estamos hablando del internet crónico de las cosas, ¿no? Les llaman ya e-girls y e-boys y sad boys y sad e-girls y todas esas cosas. Contextos que pueden traer esta tristeza eterna, por supuesto, son la crisis climática que lleva como 45,000 años desatendida, la pandemia mundial, un burnout constante, o sea, estamos viendo adolescencias que ya viven con burnout y con ansiedad y con depresión desde muy, muy jóvenes. Y por supuesto, esta ya es mi mera teoría, mi mero pensamiento, que es debido a una constante autocontemplación de sí mismos. Nunca fuimos hechos para vernos tanto, para entendernos tanto, para percibirnos. Nos percibimos mucho a nosotros mismos. Pero bueno, eso ya es mi trip. El punto es que todo esto lo reflejo para que veamos cómo a lo largo de los años estos grupos hacen cosas, hacen movimientos, hacen comunidad, hacen cuestionamiento, hacen que el sentir nos una. Y por eso me encanta, porque me puse a pensar cómo es que el descontento social y esta tristeza común que sentimos se vuelve de alguna manera moda, ¿no? Cómo genera comunidad. Porque yo le decía a mi psicólogo, es que ser ese sad teen era cool estar triste. Llegué a esta conclusión. Escribí muchas cosas porque no quería decirlas mal, entonces ahí les va. La tristeza en muchas ocasiones se ha vuelto una lengua común para crear identidad. Pongamos el ejemplo de los sad Tumblr teens. Lo vuelvo a poner porque es como lo más cercano a mí, por supuesto. Este sentimiento interno como que tenías de melancolía y de tristeza no era solamente tuyo, sobre todo ya entrando a las redes sociales, y me imagino que en el pasado era de otras maneras, escuchando la música o atendiendo meetings o yendo a protestas o ese tipo de cosas. Hay toda una estética detrás de, ¿no? Da cabida a regreso al ejemplo de los sad teens de Tumblr. ¿Qué pedo? Como las fotos, todas las fotos que reblogueabas eran más o menos la misma estética, todo era un poquito macabro, un poquito oscuro, las frases melancólicas, las canciones de Lana del Rey, cómo olvidar las canciones de Lana del Rey, las portadas de Lana del Rey, todos los temas que esa mujer tocaba en sus primeros discos. Ser triste ya no solo era ser real, sino que también nos volvía parte de una identidad cultural aceptada, ¿no? Casi era de que hasta me acuerdo que había un deseo, no sé si un deseo, pero era de que, híjole, es que intenté que me gustara tal grupo porque sé que está de que Arctic Monkeys, por ejemplo, yo le terqué a ser fan de Arctic Monkeys porque era parte de esa identidad compartida. Y, a ver, no me disgustan, pero nunca me volví fan, la verdad. Pero bueno, el malestar se transforma como en un símbolo de autenticidad y de relacionarse. Y es muy interesante. Y por eso digo que la tristeza genera comunidad, porque no solo crea identidad, sino que se vuelve algo, lo personal se vuelve algo colectivo. Y eso siento que es esperanzador. A pesar de que nace de un punto triste, es esperanzador. Do you know what I mean? Ok, después pensé, ok, obviamente o sea, porque ves todas estas crisis a las que se enfrentaban los diferentes grupos de las diferentes generaciones. Algunos de esos problemas, no sé si se solucionaron, otros aprendimos a superarlos, otros sí trajeron cambio real a la política y a los espacios y demás, ¿no? Pienso mucho en una película justo de cómo los mineros y las personas queer de Irlanda, creo, no sé, pero hay una película, se las voy a poner en la liga, chavas, no sé cómo se llama, pero justo cómo se enfrentaban a Thatcher y sus loqueras en esa era en el Reino Unido, y estuvo muy interesante. Pero bueno, ahí les va. Mi siguiente punto es la tristeza, la resistencia desde la tristeza. La tristeza, al convertirse en un tema cultural, también se convierte en resistencia ante las expectativas del mundo social. Sobre todo hoy en día, que todo se trata de expectativas y de cumplir metas y de ser la mejor versión de nosotros mismos. En fin, es un tripsote. Yo sé que me estoy tripeando muchísimo, pero es como reconocer de que, a ver, estos sistemas impuestos me rebasan
Y yo ya no me voy a esconder detrás de una fachada en la que estoy feliz y triunfando y siendo la persona más exitosa todo el tiempo. Porque estos grupos tristes de alguna manera son espacios en donde nos permitimos dejar a un lado estas presiones y permitirnos ser. Y creo que a través de permitirse ser uno encuentra justo la mejor versión de sí mismo, que si trata de invocarla a través de la presión social, nunca surge. Solo surge a través de sí mismo. ¿Me doy a entender? Es un tema, un tema enorme. Quizá me maltripié, pero bueno, voy a contarles poquito de este álbum que les digo que me hizo traer todos estos sentimientos. Hay una canción en el álbum que se llama Simpática pero Problemática. La canción de Simpática pero Problemática, literal, no sé qué tanto pueda cantar, creo que no puedo cantar por derechos de autor, pero hay una línea de la canción, el coro, que dice simpática pero problemática, alegre pero un poco nostálgica, buscando la manera más mágica de ser sencillamente infeliz. Y trae un beat súper contento de que me recordó muchísimo a Marina and the Diamonds, por ejemplo, en su época. Eh, Está la otra canción que se llama Club de las Chavalas Tristes, que es justo la que cité al principio del episodio. Hay otra que se llama Busco un centro de gravedad permanente. Y también justo habla de eso, ¿no? De esta búsqueda constante de un lugar del que no te quieras bajar, un lugar en el que estés bien, un lugar en el que te sientas en casa. Y justo dice la canción de que seguiré buscándolo toda mi vida como un náufrago que nunca llega a su hogar o algo así. El punto es que resucitó muchos sentimientos y muchos cuestionamientos este álbum y me encantó porque ahorita los estoy abordando desde otro punto completamente diferente en mi vida, ya con muchísimos más aprendizajes, con muchas más herramientas, con mucho más sudor en la frente porque es abril y tengo los ventiladores apagados y las ventanas cerradas. Van a decir que me volví loco antes de grabar el episodio y la respuesta es sí, sí lo hice. Pero bueno, ok, todo esto ha sido muy interesante y se los quería compartir solamente, y por eso decía que este huevito no es triste, ¿va? Es esperanzador, porque yo creo que a través de estos movimientos hemos tenido aportaciones a la cultura y a la historia increíbles, magníficas, espectaculares. Me hace pensar mucho en esta frase, ay, van a decir, el JP solamente cita canciones, y sí, bebés. Pero hay una canción de La Oreja de Van Gogh con Natalia Lafourcade que se llama María, y en una línea de la canción dicen, las flores volverán a crecer donde ahora lloramos. Y siento que así se siente todo esto. Escribí una conclusión acerca de este huevito, porque de verdad me encantó muchísimo este tema, me encantó hundirme y profundizar y ahogarme y empaparme de toda esta información y no quiero cagarla. Entonces se las voy a leer, pero antes les quiero decir que justo por eso este episodio les quería decir desde un principio que este huevito no es desesperanzador, a pesar de que estamos hablando de cosas horribles que han pasado históricamente y de estos grupos que vivían con un descontento profundo. Al final de cuentas se encontraron, ¿no? En esa tristeza y encontraron este sentirse sostenidos. Y muchos de estos movimientos, el punk, ni se diga, el rock melancólico, y estos son solo musicales, imagínense los artísticos, imagínense los filosóficos, o sea, de verdad es muchísimo lo que se puede hablar de este movimiento, de estos movimientos, por así decirlo, tristes, eh, que han traído aportaciones padrísimas al mundo. Entonces, bueno, les voy a dar mi conclusión para que salgamos bien contentes de aquí. Este fenómeno histórico de encontrar comunidad en la tristeza creo que es una mezcla de necesidad emocional humana y resistencia cultural. Cada década ha traído sus crisis y sus incertidumbres y a través de ellas hemos encontrado maneras de relacionarnos y expresarnos y buscar sentido en un mundo donde hay más dudas que respuestas. Todo este trip empezó por los sentires y recuerdos que me trajo el maravilloso álbum Jesucristo Superstar de Rigoberta Bandini. ¿Me tripié mil? Sí. ¿Estuvo padrísimo? Sí. Esto de la tristeza va a seguir pasando, y en lugar de encontrarle sentido, solo quiero vivir. Sin miedos absurdos, comprarme unos churros. Esa es otra referencia al álbum. Es que me urge que lo escuchen. Se los voy a poner linkeado en la bio o descripción o como se llame de este episodio.
Os dejaré con una frase que me compartió el chat GPT que me ha encantado y al mismo tiempo me dio risa. La tristeza muta, pero es un lenguaje recurrente de cada generación. A veces es poética, a veces es irónica, a veces es un grito en un sótano, pero siempre está ahí con un outfit distinto. Ya quiero ver qué va a pasar. O sea, honestamente, incluso con la generación alfa que apenas está creciendo y que va a atravesar cosas durísimas probablemente también y que ya se están expresando de manera crónica y constante en las redes sociales. Eh, sí, a veces irónica y a veces poética y a veces apática y a veces profundamente bella. Abracemos esta tristeza y hagámosla algo maravilloso que transforme el futuro y que nos ayude a resignificar el pasado. Muchísimas gracias por escuchar este huevito, gallinas. Gracias por acompañarme en el trip sotatate más pesado que me he metido en mucho tiempo. Lo disfruté mil. Os quiero muchísimo. Y nada, ya que estoy yo escuchando a la Rigoberta Bandini, me sale de repente mi yo español. Ni modo. A soportar. Y ya, nada, que tengan una excelente semana, que triunfen mil en lo que sea que estén haciendo. Si están tristes, recuerden abrazarse, recuérdense que algo bello saldrá de aquí, que las flores volverán a crecer, donde ahora lloramos y, y ya. Toca vivir y toca pasarla bombastic. Les quiero mucho. Gracias por acompañarnos siempre en La Gallinera. Les queremos muchísimo. Les tengo un recordatorio también antes de que se me acabe el tiempo. Ya casi... no sé qué les iba a decir, se me olvidó. Nos vemos la próxima semana, gallinas. Los quiero mucho. Bendis.